Le damos gracias a nuestro Señor por lo que pudimos compartir hoy día en su palabra, también con las alabanzas que nos ayudó nuestro hermano Daniel Ponce. Y ya antes de despedirnos les queremos dar dos informaciones importantes para que las considere. La primera es que desde el domingo 8 de agosto vamos a partir con los cultos presenciales. Le damos gracias a nuestro Señor que ya estamos cambiando de fase, estamos en la fase 3 y se están empezando a bajar ciertas restricciones que teníamos con la fase 1 y la fase 2, así que Dios mediante vamos a poder reforzar justamente y aplicar justamente esto que estábamos viendo de cuidarnos también en la comunión. Cuán importante es que nosotros nos congreguemos y estemos unidos los hermanos alabando a nuestro Señor presencialmente. Nos necesitamos la palabra, las oraciones, la comunión y también el sentir la presencia de nuestro Señor cuando se congregan dos o tres que están reunidos. El Señor está en medio de ellos. Así que hermanos y hermanas, los animo a empezar a sacar su Biblia, a empezar a planificarse para empezar a congregarse. Se van a tener que inscribir, eso sí, con nuestra hermana Danetzi para los cupos, porque también son limitados. En la medida en que se vayan levantando estas restricciones vamos a poder tener una mayor capacidad, pero por ahora vamos a tener que alinearnos con esto que nos pide el gobierno. Así que les animo a que se inscriban con nuestra hermana Danetzi para este domingo 8 de agosto y pueda venir aquí a aprender de la palabra de Dios y adorar a nuestro Señor en comunidad, en conjunto con sus hermanos. Bien. Y el otro informativo que les quiero dar es respecto a que Dios mediante en este mes de agosto también vamos a comenzar con los grupos pequeños para poder orar y también profundizar en la palabra de Dios. Básicamente lo que queremos hacer es profundizar en el aspecto práctico de las predicaciones que tenemos los días domingo, pero en estos grupos pequeños, en donde podamos debatir, conversar, complementar y conversar los unos con los otros, también con el propósito de edificarnos, que era el primer punto que vimos en la predicación, edificarnos con la palabra de Dios. Así que vamos a dar más información dentro de la semana para que esté atento, dentro de estas semanas que nos quedan de julio, y también para que esté orando por esto. Bien, queremos llegar a la mayor cantidad de hermanos y hermanas para que podamos edificarnos en conjunto, y en unidad, en una común unión los unos con los otros en estos grupos pequeños que a partir del mes de agosto vamos a empezar a implementar en nuestra iglesia. Así que, hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una excelente tarde de día domingo, disfrute a su familia, descanse, medite en la palabra del Señor que ha sido predicada y viva para su gloria. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, gracias Señor, gracias por su palabra. Gracias, Padre, por su mover, por su presencia, por su santo y precioso Espíritu que está en nosotros y en medio de nosotros, haciendo la obra que usted le encomendó también a Él, Señor. Así como vimos que usted nos encomendó una obra perfecta, funciones y responsabilidades, también nuestro Santo Espíritu tiene objetivos que cumplir. Y, Padre, cuán precioso, cuán preciado es sentir a su Espíritu Santo mover y actuar en nuestras vidas y también en su iglesia. Señor, le alabamos y le glorificamos esta tarde de día domingo y le rogamos que su bendición y que su favor estén sobre nosotros, sobre cada hijo suyo y también sobre los miembros, los hermanos de Micalvi, cada hogar representado. Rogamos también, mi Dios, le suplicamos por nuestros pequeños, por nuestros hijos, los niños, Señor, que usted cuide sus pequeñas almas y que también las lleve a los pies de Cristo, para que ellos también puedan ser sus discípulos, puedan ser sus siervos y puedan ser miembros del cuerpo de nuestro Señor. Le alabamos, mi Dios, porque usted es bueno y dejamos todo en sus benditas y preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios y
días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey.
sus manos hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Rey. Estas últimas 3 semanas hemos decidido hacer un stop en lo que venimos predicando respecto al libro de Eclesiastés. Hace ya un par de meses que estamos en este libro y hemos querido detenernos un poco para profundizar en 3 palabras que definen a un cristiano. Y estas 3 palabras son discípulo, siervo, y hoy día vamos a ver la última, que es ser miembro. Uno cuando se pregunta quizás qué es ser discípulo, quizás piensa en antaño los discípulos del Señor Jesucristo. Pero nosotros hoy día, al ser cristianos, al ser seguidores de Cristo, al ser hijos de Dios, también somos discípulos. Y podríamos ver con nuestro pastor Manuel, hace 2 semanas, que un discípulo es todo aquel que ha sido salvado y que se sienta a los pies del Señor Jesucristo para aprender cómo ver la vida y cómo vivir la vida. Es decir, en pocas palabras está diciéndonos de que nos pongamos los lentes del Señor Jesucristo para poder ver lo que la vida es y para poder vivir esta vida, transitarla tal como nuestro Señor. Esa fue la conclusión a la cual nosotros llegamos con la palabra discípulo. La semana pasada con nuestro hermano Cristian pudimos ver que también un cristiano, un hijo de Dios, es un colaborador, es un siervo del Señor. Y este siervo concluíamos que debe vivir para su gloria. Es decir, yo hoy día soy cristiano, soy un discípulo, me pongo los lentes de Cristo para ver y para entender bien la vida, para poder transitar bien por ella. También soy un colaborador, soy un siervo del Señor que me compró con su sangre, por lo tanto debo vivir para su gloria. Y esto en sí ya es un desafío, es una definición para todo cristiano. Y hoy día con su ayuda vamos a ver lo que significa la palabra miembro. Y si bien esta palabra es bien conocida, hemos estudiado mucho respecto a qué significa ser miembro, vamos a ver también la implicancia de estas 3 palabras que nosotros debiésemos considerar y que lamentablemente hoy en día no se considera y no se toma en cuenta como debiese, no se lleva a la práctica como debiese. Entonces, recordemos nuevamente, estamos viendo estas 3 palabras que definen a un cristiano. Y como hoy día nos toca definir la palabra miembro,
le he querido poner a este tema el cuidado interno del cuerpo de Cristo. El cuidado interno del cuerpo de Cristo. Implícitamente en este título está la palabra miembro. Si usted se fija, uno podría quizás colocar el cuidado interno de los miembros del cuerpo de Cristo. Bien, ahí está la palabra miembro, que es esta tercera palabra que queremos revisar, queremos profundizar y analizar con la ayuda de nuestro Señor. Así que vamos a orar para buscar a nuestro Señor. Buen Dios y Padre, queremos esta mañana, Señor, buscar su rostro. Queremos, Padre Celestial, como ya lo hemos hecho, alabar su nombre. Y hoy día, Padre, queremos pedirle que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos profundizar, entender, hacer, Padre, convicción en nuestra vida, en nuestro corazón, respecto a la definición de esta palabra que vemos en su Sagrada Escritura, esta palabra miembro. Pero también queremos entender la implicancia práctica que debe tener para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para nuestra comunión, para nuestra iglesia, que fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia hermosa que es el cuerpo de Cristo. Amado Señor, gracias porque sabemos que usted hablará a nuestras vidas según lo que cada uno de nosotros necesita. Nos encomendamos en sus preciosas manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias ahí en donde quiera que usted esté. En el capítulo 12 de Primera de Corintios vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 28. Y la palabra de nuestro Señor dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En estos versículos del capítulo 12 de Corintios podemos ver la palabra miembros repetida 13 veces. Y solo en un versículo, el versículo 26, está 4 veces. Entonces, primeramente sentamos la base de que la palabra miembro es una palabra bíblica, es una palabra que está fundamentada en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y también vemos la definición normal. Si nos fijamos en esta porción de la palabra, vemos que la palabra miembro, en la parte final, versículos 27 y 28,
vemos lo siguiente: vosotros pues, refiriéndose a los cristianos, sois miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos una parte que conforma el cuerpo de Cristo, somos un grupo. Los miembros son muchos. El versículo 14 nos decía, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Entonces es una comunidad, es un grupo de cristianos, de hijos de Dios que conforman o que forman parte de este cuerpo que es el Señor. Ahora nosotros en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, vemos lo mismo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces acá en Romanos vemos primeramente que somos miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros que somos miembros tenemos distintas funciones, versículo 4 de Romanos 12. Y finalmente hay algo especial que nosotros tenemos que revisar y poner atención. Y es lo siguiente, que somos miembros los unos de los otros. O sea, el Señor nos está diciendo, no solamente eres miembro de mi cuerpo que yo compré con mi sangre, sino que tú eres miembro los unos de los otros. Somos miembros, nos debemos a nosotros. Cuando pensamos en esto, a veces podemos no entender a qué se refiere, pero básicamente se está refiriendo a que nosotros nos debemos ocupar los unos de los otros, nos debemos preocupar. Volviendo al texto base de Corintios que estamos estudiando el día de hoy, Corintios capítulo 12, vemos en el versículo 25 lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Acá vemos que el Señor tiene un propósito y que antes de esto también entendemos en el versículo 24 lo siguiente: pero Dios ordena el cuerpo. El versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios es el que ordena, es el que te coloca en una función del cuerpo de Cristo. Esta función que Dios te da, Él te la está entregando y Él también te capacita para eso. Eso es parte de lo que nosotros entendemos como parte de nuestras funciones del cuerpo de Cristo, que tenemos dones, hemos sido capacitados por Dios con dones para que nosotros podamos los unos con los otros edificarnos. Bien, pero también entendemos que esto no fue hecho al azar, sino que Dios ha colocado de forma intencionada los miembros dentro del cuerpo de Cristo. Lo vemos en el versículo 18 de Corintios 12. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, ni tú ni yo tuvimos la elección o la oportunidad de escoger qué parte del cuerpo íbamos a hacer. El Señor lo hizo por ti y Él te colocó en una parte con un propósito como Él quiso, no como tú quisiste, no como yo quise, o no como la iglesia quiere, como Dios quiso. Él te tomó, te rescató y te colocó en el cuerpo. Versículo 24 dice lo mismo, pero Dios ordenó el cuerpo. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué tú hiciste eso? Y a nosotros no nos diste arte ni parte en esta elección. Fíjense lo que dice el 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Ese es uno de los propósitos. ¿Y qué es una desaveniencia? Una desaveniencia es una desunión, es una división. Dios no quiere que haya una división en el cuerpo de Cristo, por eso Él lo ordena. Por eso Él no deja esa responsabilidad tan importante ni en ti ni en mí. Él lo hizo. Entonces, tú, si eres cristiano, si eres cristiana, debes entender que Dios te puso en el cuerpo de Cristo con un propósito, y uno de esos propósitos es que no haya división, que no haya desaveniencia, que no haya una desunión, sino que haya una común unión en el cuerpo de Cristo. Pero después viene algo que aún más importante y que tiene que ver con esto, y que es lo siguiente. Dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ok? Perfecto. Entonces,
entendemos que Dios no quiere desunión ni desavenencias, pero sí también con esto quiere que se cumpla otro propósito, sino que los miembros todos se preocupen. En la versión NBI agrega por igual, o sea, se leería algo así como que todos se preocupen por igual los unos por los otros. La versión de la Biblia de las Américas dice el mismo cuidado, sino que todos los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y acá tenemos que entender de que esto es un llamado, es una obligación, es un propósito que Dios está colocando en los miembros. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. No es una obligación que solo recae en ciertas personas del cuerpo de Cristo. No es una obligación que solo recae en ciertos líderes del cuerpo de Cristo. No es una obligación que solo recae en el pastor con su esposa, que están cuidando las ovejas, el rebaño del cuerpo de Cristo. No es una obligación que solo recae en los ancianos o líderes y maestros del cuerpo de Cristo. Esta es una obligación tuya y mía. El Señor no quiere desavenencias. El Señor quiere cuidar su iglesia. El Señor te está diciendo a ti y a mí, hazte cargo de que no haya desavenencia, hazte cargo de que todos se cuiden de igual manera los unos por los otros. Y entonces respondemos, nos preguntamos, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo yo, lo estoy entendiendo, pero en la práctica, ¿cómo lo ejecuto? Y lo vamos a explicar de la siguiente forma. ¿Cuáles son las implicancias de este cuidado interno que debe haber en el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, lo entendemos, soy miembro, lo entiendo, bien, pero ahora debes entender que hay un cuidado interno que se ejecuta, que se debe ejecutar en el cuerpo de Cristo. Y velo así, tu propio cuerpo, cuando por ejemplo tú te pegas en el ojo, uno va y ¿qué es lo que hace? Quizás se toma el ojo, se lo frota, se lo revisa, se lo mira con el otro ojo frente a un espejo. Los mismos miembros de tu cuerpo, cuando otro miembro de tu cuerpo se ve accidentado o golpeado o menoscabado o con algún problema, los otros miembros actúan y van a revisar qué es lo que pasó. Van a intentar ayudar a este miembro. Cuando tú te golpeas en la rodilla pasa lo mismo. Tú vas y tus manos corren y te cubres, te tocas, ves si te duele, si está hinchado, ves con los ojos si está sangrando, escuchas quizás algo. Todo se preocupa, todo tu cuerpo, todos los miembros de tu cuerpo se movilizan para cuidar. Cuando tú, por ejemplo, te quieres cuidar la piel, tú dices, sabes que no sé, me voy a echar crema, tomas la crema, te la pones en las manos y las manos se las esparcen. Cuando te lavas el pelo, cuando te limpias, hay un cuidado interno de este cuerpo. Los mismos miembros se cuidan en la interna. Lo mismo con la iglesia, hay un cuidado interno y eso es lo que vamos a intentar ver ahora, que es el segundo punto. ¿Qué significa? ¿Qué implica ser miembro? Y como estábamos viendo, significa que debes velar por tu hermano en al menos las siguientes 4 áreas. Y vamos a ver estos 4 puntos, estas 4 áreas donde tú debes velar por tu hermano. Primero, en el área de la edificación. Segundo, en el área de la comunión. Tercero, en el área del aliento, del alentar a tu hermano. Y cuarto, en el área del servicio. Debes servir a tu hermano. Eso implica el velar, el cuidar los unos por los otros. Eso es lo que significa, eso es lo que implica que todos se preocupen los unos por los otros. Esa frase del versículo 25 de Corintios 12. Partamos con la primera área, el área de la edificación, de la mutua edificación. Y tú te debes preguntar, ¿cómo yo edifico a mi hermano? ¿Cómo yo me hago cargo de la edificación espiritual de mi hermano? ¿Soy yo el responsable de edificar su vida espiritual? Y la respuesta, hermano, es sí. No es solamente de los predicadores, no es solamente del pastor. Ellos tienen esa responsabilidad, pero acá estamos viendo que tú debes también velar por tu hermano. Y vamos a ver que no solamente es una responsabilidad de los líderes y de los ancianos. Entonces, Sebastián, perfecto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Sebastián? ¿Cómo edifico a mi hermano que es parte del cuerpo de Cristo? Primero, enséñale la palabra de Dios.
La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Nuevamente, unos a otros. Acá no dice el pastor a las ovejas, no dice los ancianos al rebaño del Señor. Unos a otros, exhórtense, enséñense, que la palabra de Dios abunde en sus conversaciones. Hablen la verdad. Habla la verdad con tu hermano. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. No puedes mentir a tu hermano. No puedes mentir porque es pecado, pero menos debes mentirle a tu hermano. Colosenses 3:9 nos dice también, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis, hablad la verdad, que la palabra de Dios esté en abundancia en medio de ustedes. También hay un punto importante que tú puedes ayudar a tu hermano en su edificación. Y tiene que ver con la idolatría. Vamos a ver este versículo que está en Colosenses 3:5, que nos habla respecto a esto, que tú debes ayudar a tu hermano. Colosenses 3:5 dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, estás ayudando a tu hermano del cuerpo de Cristo, quizás de tu iglesia local, a que él deje de idolatrar el pecado en su vida, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. ¿Te estás ocupando de eso? Porque tú hoy día estás siendo consciente que eso es idolatría y también estás siendo consciente que debes velar por él en la edificación de su vida. ¿Te estás ocupando en eso? Como veíamos también, ¿estás exhortando su vida? ¿Estás amonestándole? Es necesario la amonestación. Si tú realmente amas a Cristo, debes amar a tu hermano y debes ocuparte en la edificación de su vida. Debes animarle, hablarle con la palabra, cuidarlo, exhortarle y amonestarle en amor. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. ¿Sabes qué, hermano? Sin la exhortación, sin tu exhortación hacia tu hermano, hay una consecuencia. Y la consecuencia es que hay un endurecimiento del corazón de tu hermano por el pecado. Y esa te está diciendo la palabra de Dios, que es tu responsabilidad y mi responsabilidad, hacerme cargo de eso. Debo exhortar a mi hermano hoy día para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué es lo que se endurece? Se endurece tu espíritu, tu corazón. No se endurezca el corazón de nuestro hermano por el engaño del pecado. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 3:13. Lo confirma también Romanos 15:14, cuando nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, hoy día tú puedes estar en una situación en donde tienes el conocimiento, tienes la capacidad de poder ir a darle una palabra de aliento y de una exhortación a tu hermano, y debes hacerlo. Eres responsable de hacer eso, porque Dios te ha permitido hoy día estar en una situación que te permite ayudar y amonestar a tu hermano, y eso es tu responsabilidad, los unos por los otros. Entonces te estoy haciendo ver de que al ser tú miembro del cuerpo de Cristo tienes una responsabilidad del cuidado interno que se debe generar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al decir los unos a los otros, amonéstense. Entonces la edificación espiritual es todo esto que ayuda a que nuestros hermanos, a que la iglesia del Señor Jesucristo persevere en la doctrina de los apóstoles, persevere en la doctrina correcta, persevere en los caminos de nuestro Señor.
así como lo hacía la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan, en la edificación de la iglesia y también en las oraciones. Eso es tener también comunión. Ellos así tenían la comunión, a través de la edificación. Entonces, la primera área, el primer punto que tú debes hacerte cargo y que eres responsable ante el Señor, tú y yo, es el área de la edificación. Pero también vemos que hay un área de la comunión. Veamos qué es lo que nos dice Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hay un área que tú debes velar por tu hermano, que es la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué significa esto en la práctica? Para mantener la comunión, primero debes entender que hay una intención, hay una intencionalidad en todo esto. No es porque solo sucede, hay una intención, perseverar. Tú eres consciente que debes hacerlo, debes perseverar. Y la perseverancia tiene que ver con mantener en el tiempo. Mantenerse en comunión. ¿Hace cuánto que no te congregas? Esta pandemia nos ha limitado a congregarnos físicamente. Hemos hecho un esfuerzo importante en poder transmitir los distintos programas, reuniones a través de las plataformas digitales. Pero ¿hace cuánto que no te conectas? ¿Hace cuánto que no perseveras, no te mantienes en comunión con tus hermanos varones, en las reuniones quizás que hay en la congregación? Están los niños, están los matrimonios, están las damas, están los cursos, los discipulados. ¿Hace cuánto que no perseveras intencionalmente? Esto no es un accidente, esto no es algo circunstancial, esto es algo intencional. ¿Te has mantenido en comunión con tus hermanos? ¿Has perseverado, como dice Hechos 2:42? También esta área de la comunión, aparte de la perseverancia que es intencionada, tiene que ver con ser empático. En el texto base que estábamos viendo de 1 de Corintios 12, el versículo 26, nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En este versículo la palabra miembro aparece 4 veces. Pero fíjate que hay una empatía, hay un mismo sentir. Si mi hermano sufre, si tu ojo sufre, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Está decaído? ¿Está como apaleado? ¿Está complicado? No está igual, no está normal, no está bien. Algo pasa. Cuando tú estás doliendo algún órgano interno, cuando tú tienes alguna dolencia física quizás en algún músculo, en algún hueso, ¿cómo está tu cuerpo? Tu cuerpo se duele junto con el miembro que está herido. Tú te dueles, tú eres empático con la herida de tu hermano. ¿Mantienes la comunión también en los momentos difíciles de tu hermano o hermana? Cuando tu hermano también recibe honra y está feliz porque algo le sucedió, porque el Señor lo bendijo, ¿tú compartes su felicidad? ¿Lo llamas para ver cómo está? ¿Le mandas un mensaje? ¿Algo haces para ser empático con él en las buenas y en las no tan buenas? Entonces, para velar en el área de la comunión, debes ser empático. En el área de la comunión también debe haber un sometimiento mutuo. Tú te debes someter a tu hermano. Y este sometimiento a tu hermano, recuerda que es en el contexto en que Dios lo colocó en alguna parte del cuerpo, Dios le dio una función, Dios lo capacitó y tú debes velar por él en comunión, en la comunión. Por lo tanto, debe haber un sometimiento. Y este sometimiento significa que tú debes respetar, honrar y reconocer a tu hermano. Respetar, honrar y reconocer a tu hermano como par, como un hijo de Dios, al igual que tú,
con las mismas falencias, con las mismas luchas y con las mismas imperfecciones y limitaciones que tú tienes, las tiene tu hermano. Pero él fue colocado en una posición, tú en otra, dentro de un cuerpo, distintas funciones, pero misma honra, mismo respeto, mismo reconocimiento. Ni más ni menos, mismo reconocimiento. ¿Estás sometiéndote en el temor del Señor a tus hermanos? ¿Estás amando con amor fraternal a tu hermano? Romanos 12:10 es imperativo en esto. Romanos 12:10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Nuevamente estas palabras, los unos a los otros, con amor fraternal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la honra. Sométete, reconoce, honra a tu hermano. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Fíjate que acá el Señor también está diciendo: sométete, honra, respeta y prefiere a tu hermano. Y esto también es intencional. Prefiere a tu hermano. Si tú tienes que tener algún tipo de inclinación por personas, debes preferir a los de la familia de Cristo. Si tú tienes la oportunidad de bendecir, debes bendecir al que lo necesita, a tu prójimo. Pero tu hermano también es tu prójimo y debes tener preferencia por él. ¿Estás teniendo conciencia de la responsabilidad que Dios está colocando en tu vida como un hijo de Dios, como un cristiano? Y esto, nuevamente, no es casualidad, esto no puede salir porque, no quedó otra opción. No, tú debes tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, de amar o no amar, de preferir o de no preferir. Y finalmente, para mantener esta área de la comunión en cuidado, en armonía, en el cuerpo de Cristo, tú como miembro del cuerpo de Cristo debes soportar con paciencia. Y esta paciencia siempre debe estar fundamentada en el amor. Efesios 4:2 nos dice esto. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, fundamentado en el amor. Tu paciencia va a ser ejercitada con tu querido y con tu querida hermana, que puedes tener diferencias con ella o con él. Pueden quizás pensar en hacer las cosas distinto. Debes mantener la comunión, debes mantener la unión, la común unión que está en Cristo fundamentada, debes cuidarla, no puedes romperla, debes ser paciente, debes actuar en amor. Debemos actuar en amor. Tercera área, el área del aliento. Entonces, ya hemos visto dos áreas en las cuales nosotros debemos ocuparnos por nuestros hermanos. El área de la edificación y el área de la comunión. Ahora vamos a la tercera área, el área del aliento. Sebastián, ¿cómo yo debo alentar a mi hermano? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago en la práctica? Efesios 6:18, vemos una intencionalidad también, que es la oración. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En vez de decir los unos por los otros, dice por todos los santos. Ora en todo tiempo por tu hermano, que es un santo, un apartado, un ganado por la sangre de Cristo. Ora por él, ora por su vida, persevera en esto. ¿Qué es perseverar? Mantener en el tiempo. ¿Tú mantienes en el tiempo un hábito de oración por tu hermano, por la iglesia? ¿Estás cuidando a tu hermano? ¿Lo estás apoyando? ¿Lo estás cubriendo con oración? ¿Lo estás encomendando en las manos de nuestro Señor? ¿Estás perseverando en la oración y en la súplica? No es solo orar, es suplicar a nuestro Señor por nuestro hermano. Es pedirle que por favor lo ayude, es pedirle que por favor tenga misericordia, es pedirle que por favor abra puertas y que cierre otras. Es clamar a Dios, nuestro Padre, para que tenga misericordia por una situación que tu hermano o tu hermana está pasando. Eso es alentar a tu hermano. Tú también lo alientas a través de las otras dos áreas que acabamos de ver, edificando su vida
hablándole la palabra de Dios, hablándole la verdad, no mintiendo, hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así lo alientas, pero ahora estás orando, que es una herramienta aún más poderosa, porque quien va a estar actuando es el Señor en su vida. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Hablan salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos indica Efesios 5, versículos 19 y 20. Pero fíjate que acá lo que está diciendo, si tú quieres alentar a tu hermano, debes alentarlo con la palabra de Dios, con cánticos, con himnos, con salmos, con la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tu hermano, tu hermana no necesita muchas veces que tú le resuelvas el problema porque tú no tienes cómo hacerlo. Necesita que tú alientes su corazón. Y su corazón, ya vimos que se podría endurecer por el engaño del pecado. Entonces tú debes cuidar su corazón. Este tema del corazón es bastante especial y lo vimos a principio de año porque vemos que hay una batalla por nuestro corazón. Hay una batalla por el corazón de cada ser humano de esta creación. O este corazón está con Dios o está sin Dios. Y si está sin Dios significa que está siendo dominado y gobernado por Satanás. Recuerda que quien domina o gobierna el corazón va a dominar y gobernar tu vida. Porque hay una guerra por tu corazón. Por eso nosotros vimos a principios de años este estudio y nuestro versículo base que estábamos viendo era Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ahí viene la vida. Quien gobierna tu corazón es el Señor y amo de tu vida, y no solo en este mundo, sino que por la eternidad. Entonces tú cuando alientas en el contexto cristiano a un miembro de tu iglesia, a un hermano en Cristo, lo debes hacer en el ámbito espiritual. Eso es alentar. Debes orar por su vida, debes animarlo con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo? Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debes alinear su corazón en una actitud de gratitud. Muchas veces tu hermano puede estar siendo enceguecido por lo que la situación que está pasando compleja y tú debes alinear su corazón o intentar que él pueda ver lo bueno o el propósito de Dios en lo que está viviendo. Debe tener una actitud de gratitud hacia nuestro Señor, no de queja, no de pucha, el Señor se olvidó de mí, no de cuestionamiento, sino que de sometimiento a la voluntad de Dios, de gratitud a Dios porque aún lo mantiene con vida, lo mantiene en pie y sigue siendo Dios y sigue estando en control de todo. Alienta a tu hermano en su corazón, en el ámbito espiritual, para que vea lo positivo y pueda ver con los ojos de Jesucristo la situación que está viviendo. Alienta su corazón. Y si puedes ayudarlo en algo del problema, sin duda también debes hacerlo. Ahora el cuarto punto, la cuarta área en cual nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos es el área del servicio. Nuevamente nos preguntamos, ¿y cómo yo sirvo a mi hermano? ¿Cómo yo le soy útil? Bueno, más que pensar mucho, hay que irse a la palabra misma. Servicio, sírvele. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, nuevamente, los unos a los otros. Servíos por amor. Fíjense que acá la constante de todas estas áreas en las cuales estamos desarrollando que debemos velar por nuestros hermanos es el amor. Esa es la base del servicio que tú hagas a tu hermano, llámese como se llame, debe estar fundamentado en el amor. Porque si no, no sirve de nada.
sino tuvo una intención incorrecta. La única intención correcta para cualquier cosa que tú hagas por tu hermano es el amor. Si sacas de la ecuación el amor o del fundamento de lo que tú haces por tu hermano, sacas el amor y pones cualquier otra cosa, estás actuando de más, estás actuando en la carne, estás actuando por conveniencia o estás actuando por los motivos u objetivos incorrectos. Debes colocar, antes de actuar, el amor como base, el amor como fundamento de lo que vayas a hacer por tu hermano. Cualquier servicio, llámese como se llame. Gálatas nos enseña mucho respecto a esto. También, ¿cómo le puedes servir a tu hermano? Sobrellevando sus cargas, ayudándolo a veces de forma tangible, de forma real. Ayúdalo a sobrellevar sus luchas, sus cargas, sus preocupaciones, sus anhelos, sus deseos. Gálatas 6:2 nos habla de esto. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero fíjate, este sobrellevad los unos las cargas de los otros no significa hazte cargo tú de las consecuencias del mal actuar de tu hermano, hazte cargo tú de las consecuencias de las acciones de tu hermano. No está diciendo eso, está diciendo ayúdalo a sobrellevar esta carga que puede ser muy pesada, muy agobiante para tu hermano. Y tu hermano es parte del cuerpo al cual tú también perteneces. Tú eres parte integrante del cuerpo de Cristo, igual que tu hermano. Y tu hermano está sobrellevando una carga pesada. Intenta ayudarlo en equilibrar esa carga. Cuando tú vas al supermercado y compras bolsas, intentas equilibrar la carga para que cada mano más o menos lleve la misma cantidad de peso. Si cargas mucho una mano, se te va a ir el cuerpo para un lado y con la otra vas a ir con menos carga. Entonces, ¿qué haces tú? Intentas equilibrar la carga para cumplir un objetivo, que es llevar las bolsas a tu auto, a tu casa o al carro. Acá es algo parecido. Tú debes intentar equilibrar, ayudar y pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo le ayuda a mi hermano a sobrellevar su carga? Ya vimos que puedes orar por él, pero también puedes llevar a cabo cosas tangibles y cosas reales que lo ayuden en este sentido. Entonces, por eso Gálatas nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¿Cumplir la ley de Cristo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿A qué se refiere nuestro Señor? Cumplid así la ley de Cristo. Y aquí vamos a ver dos capítulos, uno de Gálatas y otro de Romanos, para entender a qué se refiere nuestro Señor con eso de cumplir con la ley de Cristo. Primero vamos a ir a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14, que nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Un miembro es tu prójimo, cualquier persona es tu prójimo. Pero un miembro del cuerpo de Cristo también es tu prójimo. Por eso vemos que en Gálatas, en Gálatas 6:2 nos decía: llevad los unos las cargas de los otros. Acá unos, las cargas de los otros, no está refiriéndose a un cristiano con un inconverso. Se está refiriendo a un cristiano, un hijo de Dios, con otro hijo de Dios. Los unos las cargas de los otros. Acá estamos siempre en el contexto del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Pero estos miembros deben hacer esto y así van a cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la que acabamos de ver: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tu hermano es tu prójimo. Mi hermano es mi prójimo. Debo así cumplir la ley de Cristo, amándolo como Cristo me amó a mí, amándolo como a mí mismo. Romanos 13, capítulo 13, versículos 8 al 10, nos habla también respecto a la ley de Cristo. Nos ayuda a entender mejor a qué se refiere esto de la ley de Cristo. Dice así el versículo 8 de Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Tú quieres cumplir la ley de Cristo? La ley de Cristo dice que tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Acá Gálatas nos está diciendo que para cumplir la ley de Cristo tú debieses hacer esto también con tu hermano. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Queremos cumplir la ley de Cristo? O en presente, ¿estoy cumpliendo yo, Sebastián Espinosa, la ley de Cristo? ¿Estoy yo, Sebastián Espinosa, miembro del cuerpo de Cristo, salvado por gracia? ¿Estoy cumpliendo con mi Señor en su ley? Es decir, ¿estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? Nosotros ya hemos dado respuesta en lo que hemos visto a las dos preguntas que nos hicimos respecto a la palabra miembro. ¿Qué significa ser miembro? Por una parte, que es ser parte integrante del cuerpo de Cristo, es conformar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Y qué implica ser miembro? Y la implicancia de ser miembro la pudimos desarrollar en estos 4 áreas de cuidado entre nosotros: el área de la edificación, el área de la comunión, el área del aliento y el área del servicio. Nosotros también vimos que un discípulo es todo aquel salvado por Dios que se sienta a los pies de Jesús para aprender a cómo ver y cómo vivir la vida. Después vimos que somos colaboradores, que somos siervos del Señor para su gloria. Y ahora vemos que debemos velar por nuestros hermanos porque somos miembros puestos por Dios en el cuerpo de Cristo. Y ahora vemos que la pregunta que debemos responder es: ¿quiero cumplir la ley de Cristo? ¿Estoy cumpliendo la ley de Cristo? Y esta es una pregunta que tú y yo nos debemos hacer en la intimidad de nuestra relación con nuestro Señor y ser sinceros con Él y decir: Señor, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo que quizás no veía, o que no quería ver, o que quizás lo sabía y no quería hacer, que es amar a mi prójimo, a mi hermano, como a mí mismo. Quizás tú tenías una comprensión en tu cabeza que te hacía ver de que eso era responsabilidad solo del pastor y de los ancianos o de los líderes, pero hoy el Señor te está mostrando que no solamente debes amar a tu hermano, sino que debes amarlo como a ti mismo para cumplir la ley del Señor, la ley de Cristo. Hermanos, miembros de Micalvi y de toda la iglesia del Señor, hoy el Señor nos está llamando, nos está llevando a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y la pregunta es también: ¿cómo vamos a responder a ese llamado, a esto lo que Dios nos está mostrando? ¿Y saben qué? Al igual que con el tema de las finanzas en nuestra vida, este no es un tema de conocimiento. Este es un tema de comportamiento, es un tema de hábitos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Con tus hábitos, con tus comportamientos para cumplir la ley de Cristo. ¿Vas a amar a tu prójimo, a tu hermano como a ti mismo? ¿Vas a velar por él en edificación, en comunión, en aliento, en sostenimiento, en servirle? Que el Señor nos ayude a responderle a nuestro Señor lo correcto y a cambiar lo que haya que cambiar para su honra y para su gloria, para ser siervos que vivan para su gloria, para ser discípulos, que nos pongamos los lentes de Cristo y podamos entender la vida tal como Cristo la entendió y vivir esta vida tal como Cristo la vivió. Pero por sobre todas las cosas, cumplir su ley fundamentada en el amor hacia nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Gracias, mi Señor, porque usted es tan bueno, usted es tan claro, usted es tan directo y usted es tan paciente también. Padre, gracias porque sabemos que siempre su palabra nos confronta. Le queremos, Padre, pedir perdón si hemos fallado, si, Padre, hemos sido negligentes, si quizás hemos tenido una comprensión incorrecta del cuidado de los unos por los otros, si hemos quizás descansado de forma quizás, Padre, hasta incorrecta y como abusiva en que esta responsabilidad recaiga en unos pocos, Señor. Padre, todos nosotros necesitamos ser animados, ser edificados
necesitamos ser alentados, necesitamos ser servidos, necesitamos cuidar la comunión. Todos, mi Dios. Desde el pastor hasta el último hermano que se pueda congregar en una iglesia. Por eso, mi Dios, le doy tantas gracias por su palabra, porque nos desafía y nos pone, Padre Celestial, un objetivo más alto, más sublime, Señor, que es agradarle a usted, que es cumplir su perfecta ley. Y mi Dios, nos vamos reconfortados, pero también con un desafío en nuestros corazones, en nuestras vidas, y queremos, Padre, hacer lo mejor para usted. Señor, esto no lo queremos hacer para las personas, no lo queremos hacer para las instituciones, para la religión, lo queremos hacer para usted, por usted, y para nadie más, mi Señor. Le ruego, Padre, que cada persona, amigo, hermano, hermana que haya visto y haya escuchado esta palabra, usted haya hablado a su corazón. Padre, porque al mío usted cada día lo hace. Y al corazón de mis hermanos yo sé que también. Pero Padre, gracias porque hoy día estamos en una comunidad, en una iglesia que quiere buscar su rostro y quiere hacer las cosas bien. Ayúdenos, Padre, fortalézcanos, guíenos, anímenos, Señor. Desafíenos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poner por obra todo lo que usted nos enseña. Nos encomendamos en sus benditas y preciosas y fuertes y suaves manos, Señor, que nos confortan y que nos protegen. Gracias, mi Dios. La honra y la gloria sea para usted. En el precioso nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y el imperio por siempre. Amén y amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre.